Bueno, muy buenas noches. Hoy comenzamos entonces con segunda Pedro. Vamos a leer, como todo tiene la hojita, la introducción. Fíjense que dice título Introducción a segunda Pedro. Normalmente en los libros, eh, cuando se habla de la introducción a un libro de la Biblia, introducción al Nuevo Testamento, introducción a los Evangelios, eh, en general lo que se está teniendo en cuenta es una visión global para comenzar como una buena base al estudio del texto. Normalmente, en una introducción a un libro de la Biblia o al Nuevo Testamento o introducción al Antiguo Testamento, gracias. Se tienen en cuenta elementos como estos que aparecen ahí en la primera página. Fíjense que hay título, el primero dice autor, fecha y procedencia. Es decir, esta carta que nosotros encontramos, quién la escribió, cuándo la escribió, dónde estaba. También ocasión y destinatarios, a quién se la escribe, cuál fue la causa. Nosotros hoy la tenemos como parte de la Biblia, el texto sagrado, inspirado, pero eh, cada situación, cada libro tuvo una ocasión para ser escrito. Todos los libros es así. Algunas fueron ocasiones, muchas veces fueron problemas, situaciones difíciles, a veces fue el deseo de dejar un registro. Y entonces estudiar la ocasión, el destinatario, la situación permite eh, al estudiar nosotros poder, digamos, alcanzar una comprensión mejor de lo que está sucediendo, ¿no? Eh, Muchas veces para obtener estos datos de introducción podemos recurrir al resto de la Biblia, pero en algunos casos, digamos, hay datos de la historia que nos sirven. Vamos a avanzar un poquito. Vamos de nuevo al primer título, autor, fecha y procedencia. Ustedes tengan por favor abierta la Biblia porque algunas cosas las vamos a ir tocando de los textos, a ver de dónde las sacamos. Fíjense. Dice, el autor se presenta a sí mismo como Simón Pedro, uno de los 12 apóstoles. Miremos ahí, segunda Pedro, verso 1, del capítulo 1 dice, ¿tienen la Biblia, no? Perfecto. No todos los libros de la Biblia tienen tan fácil puesto la determinación del autor. Hebreos es una discusión que lleva 20 siglos, ¿quién es el autor? Los evangelios, por ejemplo, no se presenta el autor. Claro, después se busca información, muchas veces la historia y la crítica termina resolviendo bastante eh, fidedignamente el autor. En algún caso como este, ahí está, Simón Pedro se presenta y pone la carta. Las que eran epístolas, como las cartas transmitidas de persona a persona, de una persona a una iglesia, normalmente tienen un formato de carta, entonces en general se presentaba el autor, muchas veces los destinatarios. Sigamos leyendo la hoja que tenemos. La fecha de escritura debe ubicarse antes del año 65. Bueno, esto la Biblia no nos dice. Pero ¿cómo lo sabemos? Bueno, una antigua y fidedigna tradición consigna la muerte de Pedro en el tiempo de la persecución de parte de Nerón a los cristianos en Roma. Fíjense, esta información yo la he más o menos colectado de lo que dice ahí abajo, al pie de página dice usted dos libros, Introducción al Nuevo Testamento de Carson y Moore, y Comentario Bíblico Mundo Hispano de Ceballos a esta parte. Pero bueno, digamos, uno puede obtener datos de la historia y otros comentarios y algunas cosas no están en la Biblia, pero nos permiten armar el cuadro. La persecución de Nerón más o menos comenzó en el año 64, entonces se calcula que antes del año 65 tiene que ser porque Pedro más o menos muere en ese año. Fíjense, seguimos leyendo el testimonio interno de la carta, sugiere que Pedro la redactó muy poco antes de su muerte. Ahora vamos a leer entonces algo de lo que dice adentro. Fíjense en el capítulo 1, versos 13 y 14. Dice Pedro 1.13, tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ah, interesante, esto nos está poniendo una fecha más o menos de cuando esto se escribió. Pedro supone que pronto va a morir. Fíjense que en el párrafo, si seguimos leyendo, dice, en 1.14, haciendo referencia a la profecía del Señor, que el Señor hace acerca de su muerte, en Juan 21, 18 al 19, dice que el tiempo de su partida a esta vida está cercano. ¿Se acuerdan cuál fue la ocasión que se refiere ahí, Juan 21? Había sido ya resucitado el Señor, los apóstoles están junto al mar de Galilea, y Pedro le dice, vamos a pescar. No pescan nada y el Señor se aparece en la orilla con el desayuno preparado. Le dice, si tienen algo de comer, echan la red a la derecha, si no recuerdo mal.
y no podían sacar la red. 153 grandes peces, y Pedro se da cuenta y viene, ahí viene ese diálogo de restauración entre Pedro y el Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y después, en el verso 18 y 19 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, explica Juan, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Entonces, Pedro, allí en su carta, cuando escribe el verso 14 del capítulo 1, dice, en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Claro, a uno le gustaría tener algunos datos más, pero al menos esto es lo que tenemos. Parece que Pedro, cuando escribe esto, estaba consciente de que pronto lo iban a matar. La Biblia no narra la muerte de Pedro ni la de Pablo. Los apóstoles solamente narra la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo, pero después los otros no. La historia nos da algunos datos. No podemos considerar que la historia sea inspirada, pero en general a veces la tradición empieza a ser un poco más clara y termina en algunos casos habiendo poca duda de cuándo fue. Puede ser un año más, 2 años menos, más o menos, pero aparentemente Pedro fue eh, muerto bajo el imperio de Nerón. Sigamos leyendo más o menos a la mitad del primer párrafo, dice, es entonces casi seguro que Pedro escribe desde Roma y quizá tras el inicio de la persecución de Nerón. El apóstol siente que ha llegado el momento del cumplimiento de la profecía del Señor respecto a su martirio y escribe una nota final para aconsejar y prevenir a los creyentes antes de su muerte. Fíjense que, aunque no de todos los detalles podemos estar seguros, lo que sí vemos es que estas pueden ser de las últimas palabras de una persona. Y eso también nos hace pensar, sabiendo Pedro, como también supo Pablo cuando escribe 2 Timoteo, que su partida estaba cercana, elige bien las palabras, decide qué va a hacer con su tiempo. Eso debería ser lo que todos hacemos en todo momento, pero en general cuando uno se acerca al final o cuando tiene poco de un recurso, especialmente se enfoca en cómo lo va a utilizar. Y aquí Pedro escribe sabiendo que su partida está cercana. Ahora, ¿a quién la escribe y en qué situación? ¿Qué es lo que da origen a la carta? Sabemos más o menos en la vida de Pedro algo de la fecha, pero ¿en qué ocasión y a quiénes? Bueno, miremos el párrafo que sigue. Sí, una pregunta, sí. Sí. Que si es un martirio lo que él sufrió, no quiere decir que ha sido una muerte terrible. Sí, lo que se dice. ¿Cómo lo refiere a eso? Sí, sí, es así como lo escribe Carson, pero lo que más o menos se sabe de la tradición es que murió crucificado y cabeza abajo. Eso es lo que dicen, ¿no? De hecho, la tradición dice que el único apóstol que aparentemente murió de una muerte más tranquila fue Juan. Que de hecho, digamos, cuando escribe Apocalipsis estaba prisionero, pero después la única muerte que nos relata el texto bíblico es ahí en Hechos capítulo 12 a Jacobo. Lo ponen prisionero a Jacobo, hijo de Zebedeo. Había 2 Jacobo entre los apóstoles, digamos. A uno de esos, el hijo de Zebedeo, y a Pedro. El Señor, y Herodes lo hace matar a Jacobo. Y tenía algún plan parecido para Pedro, pero el Señor dice, no, para Pedro hay otro plan. Va el ángel, lo saca de la cárcel, se le abre la puerta, lo libera. Y casi muchas Biblias ponen ese título ahí en ese párrafo, Jacobo muerto, Pedro encarcelado, ¿no? En su soberanía Dios permitió que uno muera y murió así, digamos, como mártir. Aparentemente todos los apóstoles tuvieron ese destino. Hubo otros mártires también como Esteban, ¿no? Que tenemos el relato bíblico. Eh, pero así aparentemente fue el de Pedro. Y el de Pablo también, bajo la persecución de Nerón, no con mucha diferencia de fecha. Se cree que fue decapitado Pablo y muerto crucificado cabeza abajo Pedro, pero bueno, esa es información que tenemos de la tradición y de la historia. Pero lo que sí es seguro es que el Señor le había dicho, un día te van a ceñir y te van a llevar donde vos no quieras. Y explica Juan, esto lo dijo dando a entender de que muerte iba a morir, que no es que iba a ser llevado en paz, reunido con su padre, como dice el Antiguo Testamento, sino que fue muerto de martirio, ¿no? Y acá Pedro dice, el Señor me lo ha dicho y está cerca mi partida. Ocasión y destinatario. Los cristianos a quienes escribe están amenazados por falsas doctrinas específicas. Frenamos ahí. Claro, al leer toda la carta vamos a ver que hay varias falsas doctrinas que están en la carta a las cuales Pedro quiere combatir.
Ahora, en el capítulo 2 principalmente habla de los falsos profetas. No sabemos exactamente cuáles eran porque Pedro está más ocupado en condenarlas que en describirlas. Pedro se centra en el estilo de vida de los herejes, no tanto en el detalle de las doctrinas. Fíjense en el capítulo 2, por ejemplo. El capítulo 2 es el centro de la epístola y ven que en el versículo 14 dice de estos falsos maestros, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Fíjense el verso 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Pedro es muy severo en cuanto a estos falsos maestros y habla mucho de su vida licenciosa, de sus pecados de la carne, de la sexualidad, de su resistencia a la autoridad. Y entonces aparentemente el gran objetivo que tiene Pedro es advertir a sus lectores de estas cosas tan peligrosas que eran falsa enseñanza, falsa doctrina y que acarreaban claramente en la vida de los que los enseñaban esta falsedad, vidas muy licenciosas. Fíjense, seguimos el párrafo, segunda línea. Según parece, han recibido o conocen por lo menos la existencia de dos cartas de Pablo. ¿Cómo es esto? Miremos capítulo 3. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Está hablando, después lo vamos a ver, de que todavía el Señor no regresa. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, en ellas de estas cosas. Aquí lo que podemos percibir respecto a estos temas de la introducción es que los hermanos a los que le escribe Pedro conocían cartas de Pablo. Habla en plural. Tal vez podríamos decir al menos dos, por eso dice aquí el texto al menos dos, quizá conocían, no sabemos si más. Pero Pedro, por un lado, está vindicando, está haciendo referencia a la escritura de Pablo, y por otro lado nos está diciendo que estos destinatarios que enfrentaban falsas doctrinas conocían también las escrituras, algunas de Pablo. Tercera línea, dice, puede que se dirija a un grupo de iglesias en la misma zona geográfica a donde, digamos, también había estado pasando Pablo y había ministrado. Podríamos ser más exactos acerca del destino, o sea, dónde estaban estos hermanos que reciben segunda Pedro, si estuviéramos seguros de que el texto segunda Pedro 3.1, que si ustedes lo miran dice, hermanos, esta ya es la segunda carta que os escribo, alude a primera Pedro. Miren lo que dice el 3.1. Mirad, perdón. Amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿A cuál se refiere? Si esta es la segunda, ¿cuál es la primera? Probablemente sea nuestra primera Pedro. Sabemos que Pablo y Pedro escribieron, digamos, bastante. Pablo escribió un montón de cartas, a veces hace referencia a Pablo a algunas cartas que no quedaron en el Nuevo Testamento. ¿Me van siguiendo más o menos? Eh, ahora, si cuando Pedro ahí dice, hermanos, esta ya es la segunda carta que os escribo, se está refiriendo a que la primera es nuestra primera Pedro, entonces nosotros de primera Pedro podemos obtener información de quiénes eran los hermanos que recibieron segunda Pedro, porque dice, esta es la segunda que les mando. A ver, ¿y a quién le mandó la primera? Entonces vamos a primera Pedro, capítulo 1, versículo 1, y allí dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Si uno busca en un mapa de esos que hay al final de las Biblias, esta es la zona norte, como dice acá el párrafo, norte y centro de Asia Menor. Sería la parte oriental de Turquía, del centro y del norte. Entonces, aunque no tenemos toda la certeza, es bastante probable que estas dos cartas las escribe Pedro a ese mismo grupo de hermanos que estaban en esa zona. Esto, como dice ahí en el párrafo, en este caso también podemos obtener algún detalle más de estos destinatarios. Podemos concluir también que los lectores de Segunda Pedro, igual que los de Primera Pedro, eran principalmente gentiles.
Vieron que algunas cartas como la de Santiago está dirigida principalmente a grupos de judíos, tal vez, o de trasfondo judío. Aquí parece que era principalmente de gentiles. Algunas pruebas internas de esta segunda Pedro también apoyan esta conclusión. Fíjense, por ejemplo, cuando en segunda Pedro 1:1, Pedro compara la fe de los lectores a la nuestra. Miren lo que dice segunda Pedro 1:1. No. Cuando en 1:1 Pedro compara la fe de los lectores, o sea, 1:1 se refiere al versículo 1:1 de segunda. Cuando en 1:1 Pedro compara la fe de los lectores, miren lo que dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿A quién está hablando? A los gentiles. Es probable, no es seguro, pero es probable que lo que quiere decir, y algo que haya sido un problema en la iglesia al principio, es que los judíos se sintieran superiores o que los gentiles se sintieran inferiores. Entonces ahí una de las cosas que, digamos, es más lógico que esté diciendo, esta expresión alude probablemente a cristianos de origen judío, o sea, nuestra, o a los apóstoles, o tal vez un grupo más grande que serían los primeros cristianos que eran los judíos. Entonces, cabe mejor esta expresión si la iglesia que recibe y a la cual les tiene que insistir en que su fe es igual de preciosa, que sean gentiles, a los que quizás alguna vez habían sido despreciados por no ser judíos. Y finalmente el último párrafo, la última oración de este párrafo dice: la advertencia de Pedro acerca de escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia encaja mejor con cristianos de trasfondo gentil que judío. En general, los judíos que llegaban al cristianismo tenían el problema del legalismo, de creerse superiores, y los gentiles venían de vidas paganas, más desordenadas. Entonces parece ser, por algunos indicios, no seguros, pero indicios, que esta carta está dirigida a unas iglesias, a un grupo de iglesias principalmente formadas por gentiles que habían tenido, bueno, un trasfondo pagano. Esto nos pone más o menos en orden de qué va a ser la carta que vamos a estar estudiando en estos miércoles que vienen a continuación. Fíjense que lo último que aparece ahí en la página es la estructura general de Segunda Pedro. Y esto que yo puse así como indentado, como en escalones que suben y bajan, es una estructura que se llama quiasmo. Hay varias veces en la escritura estas estructuras de quiasmo. Vieron que nosotros hoy tenemos manera fácil de separar en párrafos, de poner títulos. De hecho, este bosquejo que yo puse, para que no sea más claro, le puse renglones, le puse títulos, espacios más a la derecha, más a la izquierda. Y a uno más o menos le queda claramente la estructura de esa manera. Como uno en un libro tiene títulos, nuestras Biblias tienen subtítulos. En la antigüedad no era así, el texto era todo corrido, a veces ni siquiera tenía mayúscula y minúscula, no había signo de puntuación. Entonces, cuando alguien leía, muchas veces las subdivisiones venían dadas por forma temática o por estructura literaria. Y el quiasmo es una manera así como una escalera ascendente y descendente, que normalmente lo podríamos decir escalones o los bloques más o menos equivalentes tocan los mismos temas. Fíjense que ahí, en la estructura que se ve ahí, tenemos en la A, gracia y conocimiento del Señor. Eso está en los versículos 1 y 2. Fíjense que en el verso 2 del capítulo 1 dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y del Señor Jesús. Ahora vamos a la última división, que es el A', que aparece ahí en la estructura y que es como un equivalente. Fíjense que en el capítulo 3, verso 18 dice: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Alcanzan a ver el paralelismo? La primera con la última. A con A'. Y ambos tienen un tema en común. Que en el 1:1 habla de la gracia y el conocimiento del Señor, y en el 3:18, donde termina la gracia y el conocimiento del Señor. Ustedes después, si quieren, pueden repasarlo. Fíjense que el segundo renglón de la estructura es el B, y el penúltimo es el B'. Y entonces en el párrafo del B, que sería del versículo 3 al 15 del capítulo 1, hay un tema que se toca que es diligencia para avanzar en el peregrinaje espiritual. En el verso 5 del capítulo 1 dice: poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe y virtud. Y vamos a ver que este párrafo habla mucho de la importancia de que los cristianos se esfuercen en avanzar y crecer en santidad. El penúltimo párrafo, que es el B', capítulo 3, versículos 14 al 16, toca más o menos el mismo tema. Hoy es como que Pedro, al ir cerrando la carta, vuelve a tocar un tema al principio. Ven que el 3:14 dice: estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha. Es como que en la estructura él va tocando temas y existe como una escalera descendente, y cuando desciende desde la mitad hacia el cierre de la carta, vuelve
tocando temas similares. Tercer renglón, el que dice C, certeza del retorno de Cristo. Fíjense el verso 16, nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas. Y lo que voy a argumentar ahí es que hay argumento sólido para creer que el Señor Jesucristo va a volver. Es el párrafo del capítulo 1, 16 al 21. Y en su contraparte, el C', que es el capítulo 3, del 1 al 3, se vuelve a hablar, como ahí el subtítulo a ustedes les muestra, que el día del Señor va a venir, no importa que estos falsos maestros digan que no ha pasado nada, que hace años que las cosas están como desde la creación, que el Señor no va a volver. Y el tema central del quiasmo, que es todo el capítulo 2, muchas veces, no siempre, no es una cosa estricta, pero muchas veces en la estructura quiásmica, lo que está en el centro de la estructura es un gran énfasis que se pone. Entonces es como que Pedro introduce su carta, le dice de la importancia de avanzar en la vida cristiana. Es muy importante para esto que estén seguros de que el Señor viene, y en el centro de la carta habla todo un capítulo, 22 versículos dedicados a hablar que hay falsos profetas que tienen todas estas conductas espantosas y todas estas enseñanzas horribles. Y cuando arranca el capítulo 3 empieza a hacer el cierre, Pedro, y dice: dado que esto es así, no se dejen mover, fíjense que el Señor viene, tenemos todas estas evidencias. Esto tiene que impactar la conducta de ustedes, hacer que ustedes crezcan en su vida espiritual. Finalmente, hermanos, cierra Pedro, crezcan en la gracia y el conocimiento del Señor. Y esa es, digamos, la estructura global de lo que Pedro en los últimos días de él decide escribirle a estos hermanos. Tienen que tener cuidado porque hay peligro. Una de las grandes cosas que a ustedes se les puede meter y les puede hacer mucho daño es creer que el Señor no va a volver, que el día del Señor no va a venir, que el Señor no va a juzgar, y que por lo tanto la vida de ustedes puede ser la misma de esos falsos maestros, licenciosa, rebelándose contra la autoridad, totalmente desentendidos de la pureza y la santidad. No, hermano. La verdad, como no siguiendo fábulas, sino con verdadero argumento, les hemos enseñado que el Señor viene, que el Señor va a juzgar, que el Señor va a condenar la maldad, pero que el Señor va a bendecir la obediencia, y que tenemos las palabras proféticas y el testimonio apostólico y las evidencias seguras. Así que avancemos en la vida cristiana, tomémonos con diligencia en serio el caminar cristiano, y que la gracia del Señor y su paz estén con ustedes en este camino del conocimiento. Y entonces lo que nos va a ocupar en estos miércoles es lo que está en el bosquejo, la segunda página, y solamente yo quisiera cerrar leyendo el primer renglón. Van a ver que yo ahí lo armé en forma de bosquejo, no lo puse indentado así como estaba el quiasmo, porque además tenemos que dividirlo en algunas pequeñas porciones que nos permitan en cada miércoles tomar una pequeña sección. Pero lo que vamos a tomar, o con lo que vamos a empezar, es con la introducción. Lo vamos a ver muy brevemente porque, bueno, hemos avanzado en el tiempo, pero miremos lo que es la primera parte de esto. Algo lo hemos mencionado ya. Versículos 1 y 2, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Pedro tiene esta estructura, este pensamiento en mente del que hemos hablado, y empieza presentándose así como hay, ¿no? Simón Pedro, el que conocemos, siervo y apóstol de Jesucristo. Siervo es el doulos, ¿no? El doulos, el sirviente, el esclavo. Está al fin de su vida, ha tenido toda una trayectoria de apóstol, pero el primero pone, dice: yo soy el sirviente de Jesús. También soy el apóstol, le lo tiene que mostrar para identificarse quién es. El Señor le ha dado una responsabilidad, es el enviado, pero él sigue siendo al fin de sus días el siervo del Señor Jesús. Y se dirige a los hermanos y no les dice, o cómo los califica, les dice: ustedes que han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esto era un aliento para los hermanos y también para nosotros. Los pone Pedro a los hermanos en igualdad de situación que él. A veces nosotros podemos pensar que no somos muy privilegiados, que nos hubiera sido mejor si el Señor nos hubiera puesto en otra época, en otra fecha, en otra familia, en otro lugar. Pero Él le dice: hermanos, ustedes no han visto al Señor resucitado, ustedes no nacieron en Jerusalén, pero lo que ustedes tienen igual, califica igual que lo nuestro, lo de los apóstoles, igual que lo nuestro de los judíos, de quienes viene la fe y el Señor y las promesas y los pactos. Ustedes, Dios les ha bendecido de la misma manera, y parte de lo que viene en el párrafo siguiente, 3 y 4, describe esta fe preciosa que tenían. Y les dice: estos son ustedes, Dios los ha puesto en esta igualdad de condición. Ahora fíjense que lo que dice que ellos tienen igualmente de preciosa es la fe.
y que para Dios es preciosa. Esto es también algo para nuestra reflexión. Para Dios la fe es muy preciosa. Él ya les había hablado en la carta 1, capítulo 1. Les dice en el verso 7, sometid a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Entonces le dice, usted hermano, ¿qué tiene? Bueno, les podría haber hablado de los dones, de la esperanza, de muchas bendiciones, pero les dice la fe de ustedes. Tiene igual calidad, igual valor que, que la nuestra. Ustedes han llegado a tener esto que el Señor les dio en dignidad y en valor igual, y es precioso para el Señor. El Señor cuando nos ve a nosotros, lo que desea ver y lo que espera ver es la fe. Hay otras cosas que se ven menos, perdón, que se ven más en nuestras vidas, pero el Señor valora la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe los santos de la antigüedad, como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, por la fe esos santos con aciertos y errores, agradaron al Señor. Y lo que el Señor ve en nosotros, lo que el Señor quiere, es nuestra fe. Eso que nosotros nos une al Señor y que nos da acceso a sus promesas, a su gracia, la fe, que Él ha puesto en nosotros y que Él la considera valiosa y preciosa. Eso es lo que Él pesa en su balanza, eso es lo que Él ve. Y dice que la hemos alcanzado, o ellos la habían alcanzado, pero nosotros también, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense que acá pone a Cristo y a Dios en igualdad. Es más, al usar un solo artículo, probablemente está diciendo que Jesucristo es Dios y Salvador. Es una referencia muy fuerte a la deidad de Jesucristo. Y dice que por la justicia de Él hemos alcanzado esta fe. A nosotros tal vez nos es más fácil verificar que por la misericordia de Dios nosotros podemos tener fe. Por la gracia de Dios Él nos encontró y nos da fe. Pero aquí dice que es por la justicia. Porque para poder darnos una salvación y una fe preciosa, Dios tuvo que hacer una gran obra de justicia y de justificación. Dios no nos podía dar fe, pero no haber tenido la cruz de Cristo. Dios no podía hacer las cosas haciendo la vista gorda del pecado. Fue muy caro para el Señor poder poner a nuestra disposición un mensaje de fe y por el Espíritu Santo tocar el corazón para que nosotros brote la fe. Pero esto fue por la obra justificadora de Cristo. Dios hizo una obra justa. ¿Vieron que en 1 Juan dice también, si confesamos nuestros pecados, Dios es misericordioso y bueno? Dios es bondadoso y grande. Dios es fiel y justo para perdonar. Porque hecha la obra de Cristo, ofrecida la salvación, hecha la promesa de que el que viene en fe recibe perdón, entonces cuando nosotros nos acercamos en fe, Dios ahora tiene esa obligación con la que él mismo se obligó de perdonar y de bendecir. Y él dice, Dios ha sido justo y le ha ofrecido a ustedes esta salvación y por esa obra grandiosa, justificadora, por la justicia de Dios, anclado en el carácter justo y santo de Dios, ustedes han llegado a tener esta fe. Hermano, esto es tan grande lo que ustedes tienen y es igual de calidad que lo que tenemos nosotros los apóstoles y la primera generación de cristianos que en su mayoría eran judíos. Ustedes también, hermano, ustedes tienen esa preciosidad a los ojos de Dios, esa dignidad tan grande que es la fe salvadora en el gran Dios y Salvador Jesucristo. Y se encomienda, o mejor dicho, les desea, termina su salutación diciendo, gracia y paz les sean multiplicadas y lo vincula a algo con lo cual también cierra la carta, que es el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás nos podemos despedir en esta noche pensando en qué valor le da la Biblia al conocimiento de Dios. Fíjense que acá habla del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo y al final habla crecer en el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Vuelve a haber una conexión de divinidad en Cristo, porque conocer a Dios tiene la misma categoría que conocer a Cristo. Este conocimiento no es meramente un conocimiento intelectual, conocimiento de cosas, información que entra en nuestra mente, años de cristianismo. Lo que hace que la gracia y la paz abunden es estar en el conocimiento del Señor. El conocimiento es el conocimiento espiritual, el conocimiento experimental, el conocimiento que involucra también la mente. Hay cosas que involucran un gran esfuerzo de parte nuestra por penetrar en el conocimiento, por estudiar la palabra, por investigarla, por correlacionarla. Hay un nivel de riqueza tan grande que hay en poder correlacionar una carta con otra, un texto con otro, la Biblia con otra parte de la Biblia, el Antiguo con el Nuevo. La Biblia explica la Biblia, no hay mejor hermenéutica para la Biblia que lo que la propia Biblia puede hacer.
pero además es un conocimiento experimental, es el conocimiento de la obediencia. Cuando nuestro crecimiento en conocimiento íntimo de Dios queda trabado, obstaculizado por la desobediencia, por el mal carácter, por el pecado, se frena algo grande que Dios nos quiere dar. Entonces el Espíritu Santo empieza a hacer que en nosotros pese el remordimiento, el deseo de corregir, porque cuando nosotros confesamos, cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros corregimos, cuando nosotros damos pasos de obediencia, Dios continúa el proceso de crecer en el conocimiento. El conocimiento es profundo, es caminar con Dios, es conocerlo de buenas a primeras, es haber estado con Él, es reconocer su voz. ¿Recuerdan que Samuel, cuando Dios lo llama la primera vez, era un niño y él no se dio cuenta que lo llamaba Dios? Pero con el tiempo él empezó a reconocer cómo era que Dios hablaba y a caminar con Dios. Y así le pasó a Pedro también. Vemos en la vida de Pedro cómo su carácter cambió y así Dios quiere que nos pase a nosotros crecer en el conocimiento. Y cuando nosotros profundizamos y avanzamos en el conocimiento profundo del Señor, entonces ahí vienen estas cosas que Pedro desea para nosotros: gracia y paz. Ver en nuestra vida la operación graciosa y abundante de Dios y una paz superabundante en medio de las tribulaciones. Pero la desea Pedro y así Dios la quiere para nosotros. Eso es en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiere el Señor que su palabra, al introducirnos en este estudio y al ver esta manera en que nos introduce, el Espíritu Santo por medio del apóstol nos haga a nosotros desear lo mismo que Él deseaba para ellos, buscar lo mismo, valorar lo mismo, que es lo que el Señor nos ha dado, lo que nos advierte, lo que nos enseña y también lo que quiere que en nuestra vida experimentalmente podamos tener. Amén. Amén.